economía hay muchos aportes, y ese aporte a la reconceptualización del trabajo, donde se mide el trabajo, ya no solamente el trabajo remunerado, sino el trabajo no remunerado, y como decía Natalia, destaquemos que es un trabajo remunerado que no tiene horario, que no tiene prestaciones, que no tiene nada. Bueno, entonces esa es como la primera parte, pues, donde les quede clara como la idea, que eso no se sacó el sombrero, sino fue que es algo que se ha venido trabajando. El segundo punto tiene que ver con el reconocimiento y valoración de este trabajo como sostenibilidad de la vida. Entonces, ¿qué es lo que planteamos ahí digamos, en los temas gordos? Uno es esto, que la economía feminista establece relaciones directas complementarias entre la vida laboral remunerada y la reproducción y cuidado. Parece que fueran dos mundos, que por un lado están quienes trabajan en el mercado pagado, en las empresas, etcétera, y por otro lado está lo que se hace en el hogar. Lo que se ha demostrado del feminismo es que son necesarias las dos. Es necesaria, por supuesto, la producción, es necesario trabajar en el mercado, pero eso sería imposible si no hubiera quien estuviera cuidando que las personas que van a trabajar puedan hacerlo. Es decir, los seres no somos robots, no somos personas que salimos de trabajar y llegamos a la casa y ya, y al otro día a trabajar. La persona llega a la casa, tiene una cama tendida, tiene una mesa servida, tiene la ropa lavada, puede dormir tranquilamente porque tiene un techo limpio, que le huele sabrosito, está limpio, al otro día se levanta y llega a la oficina desayunado. ¿Eso quién lo hizo? Eso parece que, ¿no? ¿Quién lo hizo? Los duendes, porque las mujeres somos invisibles. Entonces queremos ahí destacar eso. No más ni conciliación ni dualidad, no. Son dos formas, son dos aspectos necesarios de la reproducción de la economía y de la reproducción de la vida, porque eso es lo que permite que haya economía, que no tenemos que mirar, digamos, como si fueran uno y otro distinto. Y un segundo punto que quería destacar aquí es un poquito lo que tiene que ver ya con la medición. Es importante medir porque para en esta sociedad tomar decisiones de política tenemos que demostrar, por ejemplo, que las mujeres trabajan el 60%, que las mujeres dedican en un trabajo que hizo María Eugenia Villamizar. Ella mostraba cómo las mujeres dedican más o menos hacen trabajo doméstico en el 83-85% de los casos, y los hombres hacen algún tipo de trabajo doméstico, más o menos en el 60%, pero si van a ver es lavar el carro. Hay algunos que sí hacen, no quiero tampoco decir que nada, pero es sobre todo lavar el carro, poner los bombillos, como esas cosas, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿cómo? Regalas maticas. Entonces, el mensaje que les quiero mandar es, necesitamos cuantificar, ¿sí? Y entonces, para cuantificar, esta mención es importante porque nos permite eso, cuantificar y mostrar cuál ese inmenso aporte que se está haciendo, ese inmenso tiempo de trabajo que las mujeres están dedicando para reproducir la vida, para sostener la vida, que no se les reconoce absolutamente para nada, y que eso les impide a ellas ir a trabajar. Como dice uno, la holgura del tiempo para trabajar para los hombres es infinita, no es infinita, pero es grande. Ellos están para trabajar porque eso dice la visión sexual del trabajo, mientras que las mujeres tienen que dejar o alargar sus jornadas para tener ingresos laborales, o sencillamente no salir al mercado laboral pagado. Entonces, vamos a la siguiente. El punto de vista de la medición tiene que ver, yo quiero que miren este triángulo sí con cuidado, porque es que Paola me dice que lo tengo que poner siempre. Este es un triángulo que se llama el iceberg de la economía, que el CIS de Canadá lo ha trabajado mucho. Entonces, si miramos arriba está lo que es la producción formal, la producción de mercado, la que se conoce toda. Y las grandes empresas que ustedes saben que son el menor empleo de este país. El mayor empleo de este país está en lo que sigue, que es el informal, y el que poco se cuenta, que es el de subsistencia. Pero miren lo que está en la base de eso, reproducción y cuidado. Y eso es lo que no se cuenta, no se contabiliza, no se mira. Quitémosle eso y me dicen, si las mujeres no estuvieran pendientes del hogar, ¿cuántas personas al otro día podrían ir al colegio, al trabajo, etcétera? Entonces, eso no nos podemos olvidar. Y eso tenemos que, en términos generales para política, etcétera, tenemos que contabilizarlo para que no sea más invisible dentro de una sociedad donde las cuentas y los números son importantes.
El último punto al que quiero hacer referencia muy cortica es sobre el avance de la legislación colombiana. La ley 1413, que fue una ley, digamos, que fue Cecilia López, fue la persona que la lideró y que la sacó en el Congreso en el 2010, y yo quiero hacerle también un reconocimiento a Ángela María Robledo, que ha seguido trabajando sobre el tema y la ha mantenido y la ha avanzado, etcétera. Es un instrumento importante. Tenemos que mirar que esto se cumpla. Es el primer instrumento que nos dice: este país va a medir oficialmente, a través de la encuesta del uso del tiempo, qué trabajo por lo menos ya están diciendo mujeres y hombres que hacen diferenciado. Y también en esto me parece que es bueno cuando hay una gran voluntad política, y yo diría que Jorge Bustamante, el director del DANE, se ha comprometido a fondo con esto. Y ya la encuesta ya fue probada, ya está haciéndose en todo el país, y en junio de este año vamos a tener una cosa que algunos de los países, digamos, con mayor renta acumulada, con mayor desarrollo tienen, y que algunos países latinoamericanos también, y es decir, con números exactos, las tendencias de lo que el trabajo que están haciendo las mujeres. Esto porque es importante, porque vamos a poder hacer políticas públicas, y aquí va a salir unos debates interesantísimos, y que todavía, y sobre esto tenemos que seguir debatiendo. ¿Es para pagarles a las mujeres por el trabajo doméstico? Las mujeres mayores dicen que sí. ¿O es para que el trabajo de verdad se reparta como debe ser, entre Estado, sector privado, familia, comunidad? La economía ya no es, como han dicho los clásicos, Estado, sector privado. La economía la mueve Estado, sector privado, familia y familia y sector comunitario. Hay una cosa que no he dicho, que me parece importante, es que la economía feminista mostró que la unidad económica no es solo de consumo. La economía siempre ha puesto el hogar como un sitio de consumo. El hogar es un sitio también de creación de valor, y ese valor se crea en toda la reproducción de la fuerza de trabajo, en todo el cuidado de la fuerza de trabajo, en toda la preparación de la fuerza de trabajo. Bueno, para terminar, entonces, si ustedes quieren ver, ustedes entran a internet y buscan Ley 1413 de 2010, Ley 1413, Economía del Cuidado, y les sale. Igual pueden buscar la otra ley que creo que es interesante más adelante ver. Pero entonces la idea era decir, bueno, estamos empezando con instrumentos, no los despreciemos. Y en eso es un compromiso que les digo de la mesa, le estamos haciendo seguimiento, y ojalá todas le hiciéramos seguimiento a esa ley, porque es una obligación y para que se haga lo mejor posible. Yo tengo tres consideraciones finales que son muy cortas, pero estas consideraciones finales quisiera partir poniendo un planteamiento ahí, que es un planteamiento que hace Valeria Esquivel, una economista feminista argentina, que viene la semana entrante, va a estar también para unas conferencias, y ella habla de la necesidad de la agenda del cuidado. Tenemos que hacer una agenda primero. Este es un tema que ha sido mucho más trabajado por lo que llamamos las economías del norte, las feministas del norte. Y nosotras, las del sur, estamos como consumiendo ese conocimiento. Hagamos conocimiento desde el sur. Eso es importantísimo, para hacer nuestra propia agenda. Y como ella dice, todavía tenemos una cantidad de preguntas. Dice, no es tan clara qué se demanda, qué vamos a demandar en esa agenda. Tenemos que aclarar qué es lo que vamos a demandar en esa agenda. No es tan claro quiénes lo demandan. Las mujeres de clase alta, las mujeres de clase media, las mujeres del sector hipócrita. No, las mujeres, pues, tenemos que, porque es cierto, en la economía del cuidado hay mujeres que pueden resolver gran parte de eso pagándole a otra, pero sin embargo eso no la salva del todo. Entonces ahí decimos 3 puntos. Uno, es importante, destaquemos o trabajemos o miremos la incorporación del trabajo de cuidado al circuito económico, y cómo, y miremos y trabajemos, y creo que yo nunca me lo he planteado de esa manera, pero a raíz de esta invitación, eso tiene que ver con la ciudadanía, con el ejercicio de ciudadanía. Yo no soy una experta en ciudadanía, así que yo sí pediría que en el conversatorio otras personas que han trabajado el tema lo hablen, pero realmente hacer ese reconocimiento y mostrar lo que se está haciendo y evidenciar que las mujeres son productoras de valor a través de todo este trabajo también es un ejercicio de ciudadanía. Lo segundo, yo diría, a mí me parecen importantísimos este tipo de eventos. Me parece que permitir que estemos dialogando desde distintas miradas, pero que llegamos a elementos comunes, que dejemos esa cosa de que la economía, que susto, ese es el sector tal financiero, yo eso no lo entiendo. Si la economía es la mejor administración que podemos hacer de todo para que vivamos bien,
¿sí? No es para producir mercancías, es para que esas mercancías nos sirvan para vivir bien. Y el último punto que quería es la necesidad también de profundizar ese tipo de análisis y ponerlos en la realidad. Yo haciendo esto, yo al final me preguntaba, ¿cómo estamos las mujeres mirando lo de la reforma fiscal? ¿Cómo estamos lo de las mujeres mirando lo de la reforma pensional? Eso, yo termino diciendo, es importante prepararnos porque tenemos mucho que decir. No lo van a decir por nosotras, nadie lo va a decir por nosotras. Y eso para mí sí es un ejercicio de ciudadanía. Gracias. Empecemos a hacerlo, pues de hecho en la subsecretaría antes y ahora en la secretaría lo vamos a retomar con mucha fuerza todo este tema de reconocimiento del trabajo no invisible y no remunerado a las mujeres. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra invitada, Yoconda. Bienvenida. Me pareció sumamente interesante. Bueno, en realidad yo tengo un enfoque bastante, vengo de otro lado, vengo de la ficción, de la literatura, pero también tengo una experiencia como mujer de haber participado en una revolución y de haber tenido, digamos que enfrentarme, tanto en mi vida personal como en mi vida como militante de una organización revolucionaria y luego como parte de un gobierno revolucionario, con los prejuicios y las limitaciones que se planteaban, digamos, en el campo del desarrollo de la mujer. Lo de el libro El País de las Mujeres, que es, digamos, de donde surge la idea de la cuidadanía, porque yo lo tomé de unas españolas que leí muy superficialmente, realmente no, confieso que no me metí a fondo en leer la propuesta de ellas porque me fascinó simplemente la idea, no la palabra, y yo dije, esto es una maravilla y lo voy a meter en este libro porque precisamente de lo que se trataba el libro era de replantear una economía y de replantear la sociedad en su conjunto desde una perspectiva de participación plena de la mujer y de romper todas estas barreras económicas que son fundamentales para que nosotros nos integremos a la sociedad y podamos crear un concepto de poder diferente. Esa era mi obsesión, ha sido, en cierta manera, cómo crear un concepto de poder diferente, porque el problema es que yo veo que hay mujeres que están en el poder ahora más que nunca, hay presidentas, en América Latina tenemos como 4 o 5 presidentas ya, y sin embargo es muy difícil entrar en ese aparato de poder y transformar el poder. O sea, generalmente son mujeres que han llegado al poder, ya sea porque los maridos, en el caso, por ejemplo, de Cristina Kirchner, o porque doña Violeta Chamorro, en el caso de Nicaragua, no me acuerdo quién más se me está olvidando, pero también a través de, o han llegado luchando de una manera masculina, porque estás entrando en un poder donde más bien lo que tenés que demostrar, en cierta manera, es que sos tan hombre como cualquier hombre, y que te pueden dar el gobierno, porque puedes ser tan hombre como cualquier hombre, y tratar de no hacer nada femenino, ni demostrar sentimientos, ni emociones, ni nada, porque entonces te van a decir, ay, esta mujer. Yo me acuerdo cuando la campaña electoral en Estados Unidos, cuando Hillary Clinton estaba corriendo como candidata, que ella en un día, porque perdió en un lugar, o algo le estaba pasando, se puso a llorar y ganó al día siguiente, porque como que de repente la Hillary Clinton trató toda su campaña de mostrar esta imagen de mujer de acero, ¿no? Como la Margaret Thatcher y todas esas mujeres, son mujeres de acero, la Angela Merkel,
o sea, que son asexuadas, no hacen uso de sus atributos de mujer, más bien tratan de todo el tiempo de verse como personas neutras. Entonces, bueno, empecé a pensar cómo sería un poder femenino, qué haríamos las mujeres si realmente con todo esto que hemos elaborado durante tantísimo tiempo llegáramos al poder. Entonces mis mujeres en la novela, porque yo soy Dios cuando escribo, porque hago lo que me da la gana. Entonces, y eso no lo inventé yo. Mario Vargas Llosa decía que el escritor es un deicida. Incluso él escribió un hermosísimo ensayo sobre García Márquez y la creación de 100 años de soledad, que se llama Historia de un deicidio, porque él decía que cuando el escritor escribe se convierte en un dios, porque él decide, o ella, todo. Y es verdad, yo creo un mundo y decido quién vive, quién muere, con quién se casa quién se enamora de quién. O sea, es bien bonito. Entonces, yo empecé a tratar de imaginar este mundo donde nosotras pudiéramos tener resuelto el asunto del cuido, porque el cuido es el aporte, como estaba diciendo Isabel, fundamental que damos las mujeres y que hemos dado desde tiempos inmemoriales a sostener toda la base de la sociedad. Pero podemos hacer mucho más que eso. O sea, también ha sido injusto que nos asignen esa tarea de cuidar la domesticidad sin retribución, sin reconocimiento. Y también nosotros tenemos derecho a tener tiempo más allá del tiempo para los hijos, más allá del tiempo para lavar la ropa y para cocinar, que es en cierta manera un trabajo que no desarrolla la mente. O sea, aquí no nos vamos, pues entre bomberos no nos pisamos la manguera, como dicen en Nicaragua, que realmente toda esa mitificación de la maternidad y la madre y la mujer en la casa, es horroroso estar en la casa todo el tiempo. Por lo menos a mí, yo me acuerdo un tiempo que pasé en mi casa y me sentía como electrodoméstico, solo me faltaba hacerle así, como lavadora, porque realmente uno tiene aspiraciones, tiene ganas de estar en el mundo público, o sea, y además ahí estamos enriqueciéndonos y enriqueciendo el mundo. ¿Cuánto necesita el mundo de nuestra participación? Y entonces, bueno, esta novela lo que plantea, porque estoy abordando esto porque cuando vemos esto de la economía, ¿cómo podríamos resolver este asunto? En la novela yo lo veía de la siguiente manera. La gran contradicción y la más difícil es la productividad y la maternidad. ¿Cómo conciliar? Porque pues nosotros somos las únicas que podemos ser madres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para, si tienes un trabajo, cómo ser madre y al mismo tiempo tener a tu hijo? Y lo que no existe para las mujeres que logramos entrar al mundo del trabajo. O sea, en el siglo XX nosotros entramos al mundo del trabajo remunerado, pues estoy hablando, no del trabajo, no, porque siempre hemos estado en el mundo del trabajo. Pero después ya pasamos a entrar en las oficinas, a ser profesionales. Pero el mundo del trabajo no se adaptó para nosotros, siguió siendo un mundo oficinesco, de cualquier tipo, donde existía siempre la noción de alguien que trabajaba ahí todo el tiempo y que tenía alguien en la casa que le estaba viendo a los hijos. O sea, es el esquema del hombre que va a trabajar y tiene una esposa. Así funcionan todas las oficinas, hasta el día de hoy. Todas las oficinas funcionan bajo esa premisa. Entonces nosotras las mujeres, al incorporarnos a esas oficinas,
hemos tenido que reacomodar nuestra vida doméstica y caerle a otras mujeres que no tienen profesión, que no tienen la posibilidad de ir a trabajar fuera, y son ellas las que nos cuidan a los hijos. Pero bueno, si nosotros pudiéramos replantear, decir, bueno, la sociedad tiene que darnos un lugar con todo lo que nosotros representamos, y tener, por ejemplo, cada empresa de más de 100 personas tiene obligación de tener una guardería, de que vos podás llegar a tu empresa, dejar a tu hijo en la guardería bien, con un personal calificado que te lo va a cuidar bien, que vos vas a tener la posibilidad de ir a la hora del café, de ir a ver a tu hijo a la guardería, de ir a verlo a la hora del almuerzo, su papá también. O sea, esa es la cosa que podría ser, que la guardería esté en la oficina del papá, ¿no? Y que es el papá el que se lleva al hijo a la guardería. La otra cosa que tendría que existir es unos cuartos lindos para las madres lactantes, porque existe en las constituciones, por lo menos en la Constitución de Nicaragua existe que hay 2 horas. La madre tiene derecho a 2 horas para lactar. Pero mentira, eso no sucede, ¿verdad? Ni se le ocurre a una mujer ir a decir, yo necesito darle de mamar a mi hijo porque la corren. O sea, esa es la realidad. Entonces, en este diseño habría un lugar de trabajo, un centro de trabajo que toma en cuenta que no todos, hombres y mujeres, tenemos hijos, tenemos una familia, que la vida no está dividida, porque eso es lo que pasa, que nosotras, el rol de la mujer ha permitido que la vida se divida entre la vida pública y la vida privada, pero esa es una división arbitraria y mentirosa, porque está basada en la explotación de la mujer. Entonces, esto nosotros planteamos, bueno, no, nosotros queremos un sistema, una sociedad que nos facilite el ingreso al trabajo. Y para eso necesitamos ciertas facilidades, ciertas comodidades. Y necesitamos que la familia ya no se vea como una cosa que solo es responsabilidad nuestra, de las mujeres. Es responsabilidad social y es responsabilidad de los hombres. Entonces imagínense que ustedes pudieran llegar a trabajar, dejar a sus hijos en una guardería linda, limpia, con buen personal, que no les va a costar un peso, irlo a ver, y además tener la posibilidad de amamantarlo, que lleguen de la guardería a decirte que es hora, y te vas a tu lugar de amamantar al niño, y después también que tengan unos cubículos maternales, unos paternales, donde si el niño está enfermo, el niño está llorando, que puedan estar con el niño, apartada de los demás, pues para no molestar, pero con un espacio dentro de la oficina, donde las madres o los padres pueden estar con sus hijos en caso de necesidad, o si el niño se necesita o algo. O sea, cómo romper esa división estúpida y además dañina que hay entre nuestra vida de familia y nuestra vida como trabajadores. Y cada vez es más posible hacer eso, porque tenemos cada vez con la tecnología, con los medios de comunicación, se pueden lograr cosas que antes eran bastante difíciles de inclusive pensar. Eso eran, bueno, yo soy una soñadora profesional, ¿verdad? Pero yo creo que que por ahí va la cosa, o sea, que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo obligar a la sociedad a reconocer que nosotras no tenemos por qué adaptarnos a un estilo de funcionamiento de los trabajos donde funcionan para que haya gente que tiene quien cuide en la casa y que tiene esposa. Esa es la realidad de cómo funciona el mundo del trabajo ahorita. Y entonces yo creo que
que se pueden hacer estímulos, por ejemplo, pues que en mi novela yo desarrollé todo eso, pero que por ejemplo el gobierno le dé un estímulo fiscal a todas las empresas. En el gobierno de las mujeres lo que ellas hacen obligan, sacan un decreto, dicen en 3 meses todas las empresas tienen que haber construido estas cuestiones, estas guarderías y todo, y les vamos a dar una exención fiscal enorme, una exención de impuestos bien grande, y les vamos a dar apoyo, subsidio, y se entrenan todas las personas que van a estar cuidando en esta guardería, lo que le da trabajo a un montón de gente, se genera un montón de empleo de todas las... Eso me parece a mí que lo que yo creo que es interesante pues desde la literatura es que yo puedo pensar fuera de la caja, pues, porque no estoy enfrentándome tal vez como en Isabel con la economía pura y dura, y entonces yo invento, y a lo mejor todo lo que estoy diciendo es locura, pero yo creo en las locuras, yo creo que las locuras son importantes, y pienso que nosotras tendríamos que empezar a pensar de una manera más audaz. La cuidadanía es una audacia. A mí me parece que meter ese concepto, por ahí empieza la cosa, ¿no? Meter ese concepto quiere decir cambiar la idea de la ciudadanía, convertirla en una idea donde está involucrado, donde el cuidado ya no es solo responsabilidad de la mujer, sino que es responsabilidad del ciudadano, del hombre y la mujer, y ya trasciende, en la idea del cuidado ya no es solo la casa, sino que se pasa al país, se pasa al planeta. O sea, que este concepto, bueno, para mí ha sido no se puede imaginar la alegría y casi como vivir un sueño de pensar que aquí en Bogotá lo han incorporado el concepto de cuidadanía. Teresa Muñoz, que es una visionaria tremenda, y creo que es para nosotras las mujeres extremadamente importante pegarnos a ese concepto y darle toda esa significación de que el cuidado no es absolutamente una cosa que solo las mujeres hacemos, que el cuidado no, es una obligación de todos, y que el cuidado empieza por casa, ¿no? Y que todas estas cosas, todos los cambios importantes de la sociedad van a empezar en la casa, y nosotros vamos a ser responsables, pero también creo que podemos empezar a proyectar ideas, ¿no? Ahí les dejo esa semillita de rebelión porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, eso es todo. Debo contar un poco el contexto de cómo nace este conversatorio. Recién nos conocimos con Teresa, de la secretaria de Integración Social. Ella iba a lanzar, finalizando febrero, la estrategia de ciudadanía precisamente, y dijimos cómo nos asociamos para poder traer a Yoconda acá, y que nosotros también desde la Secretaría pudiéramos poner esta reflexión sobre la mesa. Ayer se lanzó la estrategia de ciudadanía por parte de Integración Social. Y de allí me parece una cosa importante de lo que dice Yoconda, y mirando, digamos, cómo nace la propuesta de ciudadanía, también como lo afirmaban a Isabel desde el feminismo. Es una propuesta que nace por el feminismo español como un concepto que interpela el patriarcado, que interpela el individualismo, y en donde precisamente le pone a la sociedad desde un concepto de solidaridad el tema del cuidado de las personas. Lo plantean como un derecho y un deber de la ciudadanía, pero también como un derecho de las mujeres a hacerlo o a no hacerlo. ¿Sí? Eso me parece a mí muy importante, porque como bien lo planteaba Ana Isabel y lo planteaba Yoconda, lo que se ha hecho tradicionalmente y por los siglos de los siglos, amén, es que las mujeres hayamos asumido el tema del trabajo del cuidado.
Me parece que las dos ponentes han puesto, digamos, propuestas concretas desde la realidad, como decía Ana Isabel, dijo, yo vengo aquí a ponerle sentido de realidad al conversatorio, con propuestas concretas ya de política, o sea, primero con el tema de cómo es la medición, o sea, realmente qué estamos haciendo las mujeres, cómo es la valoración realmente o no valoración que le está haciendo la sociedad, y con propuestas concretas de hacer una agenda, ¿cierto? Una agenda ya aterrizada nosotros aquí en Colombia y en Bogotá en particular, frente al tema de economía del cuidado. Son políticas conciliatorias, son políticas de bienestar, cómo realizaremos todo este tipo de cosas. Y esto cómo conversa con el tema de la ciudadanía. Yoconda ya desde la literatura, pero creo que con propuestas muy concretas de política también, soñadas y con muchas de ellas realizables, me parece a mí. Y hablando con Teresa, creo que muchas de ellas se pueden aterrizar, pero pues seguimos siendo las mujeres del gabinete las que seguimos jalonando esto y estamos muy solas todavía. Entonces, pues me parece muy importante que lo hagamos. Como estaba en la dinámica, yo les iba a hacer una pregunta y ellas contestaban, pero yo prefiero aprovechar el tiempo y que abramos un conversatorio realmente con todas ustedes para aprovechar que tenemos aquí a Yoconda y pues prometemos que es un tema tanto el de la ciudadanía como el de la economía del cuidado que lo tenemos que seguir trabajando. Entonces voy a dar la palabra y les pido que hagamos preguntas o comentarios muy cortos para que alcancemos a hacer, vamos a hacer una ronda de unas 3 o 4 preguntas, contestamos y seguimos haciendo así. ¿Se presenta, por favor? Mi nombre es Lucy Montoya Negrete, presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Quiero en primer lugar felicitar a la Secretaría de la Mujer por traer este tema tan importante de la economía del cuidado y vincularla dentro del proceso de formación de ciudadanía. Eso me parece importante. Felicitar a Ana Isabel Arena por darle el enfoque de un ciudadano. Nosotros nacimos hace 55 años como institución cuando se creó el derecho al voto de la mujer. Las mismas mujeres que impulsaron el derecho al voto fueron las que crearon nuestra organización. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo, desde esa época, estamos trabajando en formación ciudadana y tenemos un programa que se llama Escuela de Ciudadanía, que lo distribuimos en las diferentes seccionales que tenemos en el país. Y en este momento me parece supremamente importante este tema desde el punto de vista de la ciudadanía. En primer lugar, porque muchas veces uno le pregunta a las mujeres, cuando estamos en los talleres y en los conversatorios o en los foros, ¿usted qué hace? Y muchas veces dice, no, yo no hago nada, yo soy ama de casa. Como el hecho de ser ama de casa no significa lo máximo que hay, formar al ciudadano. ¿Por qué? ¿Qué queremos nosotros de nuestro país si no son buenos ciudadanos, si no se forman desde el hogar, luego desde las instituciones educativas, cómo se interaccionan en la sociedad y cómo responden a sus deberes y obligaciones para cumplir no solamente con los deberes que tienen a nivel fundamental, sino también con los deberes como ciudadanos, como personas, para proyectarse y formar una mejor sociedad, un mejor país. De ahí que me parece supremamente interesante esta ubicación que ustedes en este momento, la Secretaría y la Mesa, le están dando al tema de la ley, de la economía del cuidado, de la ley, frente al enfoque de formación ciudadana, y estamos dispuestas con muchísimo gusto a trabajar y a participar con ustedes en este trabajo, que ya tenemos un poco de experiencia a nivel nacional.
Buenos días, mi nombre es Aida Pilar Navarrete. Yo quisiera preguntarle a la señora Yoconda cuál es el cuidado que tienen en Nicaragua con las personas en condición de discapacidad y sus cuidadoras. Buenos días, yo soy Sandra Montealegre. Tengo varias preguntas en relación a las dos ponencias, bueno, o apreciaciones quizás. Primero, el enfoque, cuando Ana Isabel nos presentaba cuál era el enfoque alrededor de la economía del cuidado, alrededor de la sostenibilidad de la vida, me preguntaba un poco, realmente en términos económicos, ¿sí?, ¿qué significa la economía del cuidado no solo para la sostenibilidad de la vida, sino para la sostenibilidad del modelo? ¿A qué me refiero? En efecto, el ejercicio de cuidado tiene unos efectos económicos claros para el sistema de salud, por ejemplo, ¿sí? En los días de hospitalización, es decir, si el Estado tuviera que pagarle a cada mujer por el trabajo que hace, seguramente quizás el Producto Interno Bruto subiría, en fin, ¿sí? Es como esos ejercicios, el ejercicio de la economía del cuidado, ¿sí?, tiene unas implicaciones reales en el modelo económico. No es solamente la sostenibilidad de la vida, ¿no?, es la sostenibilidad del Estado mismo, ¿sí? Y eso hay que medirlo. Entonces, a ver, a mí me encantaría que en Colombia la encuesta del uso del tiempo no solamente reconociera que existe, que las mujeres hacen trabajo en la casa y que lo reconozcan, pues lindo, que lo reconozcan, pero que me digan cuánto cuesta el día de trabajo de esa mujer completo en relación al día de trabajo de un hombre. Y entonces ahí, bueno, vamos a medir económicamente el tema de la economía. Digamos, es una... Ahora además eso también tiene implicaciones en los cuerpos de las mujeres, ¿sí? O sea, los niveles de estrés en relación al trabajo del cuidado generan implicaciones en el cuerpo y las enfermedades, en fin, es un tema muy amplio. Lo segundo es que, un segundo, bueno, ahora también, sí, hay que transformar la lógica económica, es decir, justamente la economía del cuidado existe en el marco de la lógica de mercado, ¿sí? Porque entonces las mujeres cuidan a la gente que sale a trabajar, que lleva plata a la casa y que consume, ¿sí? Bueno, pues también hay, digamos, la apuesta sería por transformar la lógica transversalmente, ¿sí? Y que el principio no sea el consumo, que el principio no sea la lógica de mercado, que el principio no sea, es decir, tener dinero para comprar y llevar a casa, sino crear otras formas económicas que seguramente transformarían la lógica del tema de la economía del cuidado, porque la economía del cuidado existe en ese marco, ¿sí?, inicialmente. Bueno, lo otro es que en relación, yo leí El País de las Mujeres hace poco, ¿sí? Y bueno, me pareció una propuesta muy interesante y criticaba también algunas cosas. Entonces, me parece muy chévere poder interlocutar contigo directamente sobre el tema. Y una de las cosas que critiqué del libro era como, ¿por qué llevar las guarderías a las oficinas y no más bien transformar el rol de la maternidad como única responsable del cuidado, ¿sí? Y en vez de llevar las guarderías a las oficinas, llevar a los hombres a las casas, por ejemplo, ¿sí? Que era una propuesta que hacías en el libro. ¿Por qué no transformar realmente el rol de las mujeres como únicas cuidadoras y responsables? Y también me preguntaba en el libro, ¿dónde está el autocuidado de las mujeres? Claro, cuidemos la sociedad, pero cuidémonos a nosotras. Y es como, ¿cómo reflejamos también que el principio del cuidado empieza por nuestros cuerpos y por nosotras mismas, y no por el cuidado de los otros y las otras? Bueno, yo creo que... Gracias.
Buenos días, yo soy Mar Candela, activista y pedagoga urbana por los derechos de la mujer. Hace bastante rato, pero pues hasta hace solo 3 años me apropié del tema con pasión. Me encanta estar aquí porque realmente admiro a Yoconda. O sea, lo que me acercó a mí al feminismo fue Yoconda. Entonces para mí significa muchísimo estar acá. Tengo preguntas puntuales desde el feminismo artesanal, que es una apuesta urbana que estoy haciendo para llevar a las mujeres de la cotidianidad a un encuentro personal con el feminismo. Me he cuestionado durante 3 años cómo lograr que esa diversidad de mujeres, ¿cierto?, que somos todas, que amamos la libertad, podamos dejar de pretender de imponernos modelos las unas a las otras de libertad. Ergo, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir cómo lograr que nosotras como mujeres empoderadas de nuestros derechos, opciones y libertades, comprendamos que algunas mujeres desean tener vidas tradicionales, desean someterse al cuidado de sus hijos, de sus hogares, y desean seguir con la tradicionalidad sin ser vulneradas. Eso es lo que yo cuestiono hace 3 años, porque personalmente he sido vulnerada por ser ama de casa. Me han dicho que no soy feminista por asumir el rol de mi hogar, y yo me abandero de la libertad porque es que yo lo decidí, yo no soy mamá por accidente. A mí me encanta el país de las mujeres porque hace una apuesta por las mujeres ama de casa, hace una apuesta por la mujer que sí quiere ser mamá, sí quiere amamentar, sí quiere cuidar de su hogar, pero también quiere ser ejecutiva, también quiere ser académica y también quiere explorarse en el mundo social de los hombres, porque históricamente ha sido un mundo social de los hombres. La pregunta puntual que hago es, ¿qué vamos a hacer a nivel pedagógico para que las feministas radicales, que hemos sido muchas, y que decimos no más mujeres en las casas, salgamos a las calles porque la mujer en la casa traza la revolución, y aquellas mujeres que decimos, sí, yo formo parte de la revolución, pero quiero hacerlo desde mi casa, desde las plantas, desde el bebé, desde mi esposo, nos juntemos en pedagogías y empecemos a decirle a la sociedad, no más mujeres violentadas, no más mujeres vulneradas, no más mujeres invisibles. ¿Qué vamos a hacer pedagógicamente para que usted y yo, que no estamos de acuerdo, llevemos esas verdades del feminismo a las calles? Eso es lo que quiero saber. Gracias. Soy directora del Departamento de la Mujer Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, yo escuchándome a Isabel me preguntaba aquí internamente si volvería a trabajar en la casa, así fuera pagando. Sería la pregunta que le hago como en la intervención. Pero además, sí quiero destacar como 3 aspectos fundamentales. El primero es que lo que hace la ley de la economía del cuidado es visibilizar un trabajo que toda la vida estuvo invisibilizado, que nos subvaloró en nuestro trabajo precisamente reproductivo, y que generó en un montón de sometimientos y aumentó, digamos, una sociedad muy patriarcal en ese punto permanente. Y desde la Central Las Mujeres hemos reflexionado esa situación del valor del trabajo de las mujeres en ese sentido. Por eso me parece importante, si la articulación de la política pública es posible que signifique más para desarrollar el convenio de corresponsabilidad familiar, que amerita tener en los pliegos y en las convenciones colectivas y en las empresas una precisión sobre cómo se articula este trabajo con valor también desde las empresas, para que hombres y mujeres puedan participar equitativamente en esta situación, tanto en la etapa productiva como reproductiva, porque es para trabajadores y trabajadoras que tienen que intervienen en esa etapa, y que cómo se conseguiría eso. Así como hoy hay acciones para empresas, acciones positivas para empresas que contratan mujeres con violencia intrafamiliar, esta debe ser una apuesta también de articulación en la política pública que obligue a las empresas a una articulación de verdadera corresponsabilidad familiar. Y finalmente, creo que los principios de la economía del cuidado
en Colombia también lo hemos trabajado bastante desde el valor del trabajo de las mujeres, pero que sí tiene que visibilizarse es desde el punto de vista cómo hacemos para que esa situación de las mujeres no siga siendo el rol inherente que le han asignado en la sociedad, sino que se supere hacia otras condiciones de forma de vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas y eso es lo que queríamos, pero vamos a hacer una primera ronda de respuestas, luego otra vez volvemos a pasar el micrófono, tenemos solamente hasta las 11:10, entonces para que ellas tengan el chance de ir contestando. Entonces, ¿quién quiere contestar primero? Voy a dar una charla como de una hora, ¿no? Bueno, en primer lugar, una cosa cuando se estaba hablando de la formación, de la importancia de la madre, la formación de los hijos y del padre, etcétera. El problema es que nadie nos educa para ser padres o madres. O sea, esta idea de que el padre y la madre le dan la mejor formación al hijo es en mi opinión, es una ilusión. La verdad es que leyendo todos los tratados de psicología, y además por la experiencia de nuestras propias vidas, yo creo que estamos claros que nos hubiera hecho mucho bien que nuestra madre y nuestro padre hubieran tenido idea de lo que estaban haciendo, porque muchas veces con la mejor intención se han hecho cosas terribles que nos han marcado y nos han costado mucha plata en psiquiatras y en terapia. Entonces, realmente yo creo que la educación para la maternidad y la paternidad tendría que ser una asignatura. O sea, es la responsabilidad más importante que tenemos en nuestra vida, todos los que tenemos hijos. Y sin embargo, nadie nos prepara para eso, ni a las mujeres ni a los hombres. Nos la tenemos que ver con una criatura en nuestra que es totalmente dependiente de nosotros, sin saber nada casi. O sea, sabemos cambiar el pañal, qué sé yo, pero la parte psicológica, lo que significa para un niño, sus etapas, lo no verbal, lo importante que es abrazarlo, tocarlo, miles de cosas. O sea que esa es una de las cosas que yo siempre he pensado que tendrían que ser una asignatura desde la escuela secundaria de niños y niñas, empezar a estudiar, yo le pondría solo maternidad, o sea, para irle metiendo a la cabeza a los hombres que lo de los hijos, la maternidad no es solo de la mujer, la maternidad significa cuidar, significa tomar responsabilidad, y esta es otra idea que yo creo que nosotros las mujeres podemos plantear. ¿Por qué no tener una cátedra, una enseñanza donde los niños y las niñas aprendan todo lo esencial para cuidar a un bebé y además principios de psicología infantil, estudien todo eso, que se estudia y que podrían tendrían que saber por qué no hay que pegarle a una criatura. O sea, sería un cambio dramático. Imagínense, porque yo creo que la semilla de toda la explotación y la violencia se da en la casa. En la casa, porque ahí es donde el hombre aprende que puede dominar a otra persona. Porque ahí es donde se ve la dominación y el sometimiento. Y después eso se reproduce en la sociedad. Entonces yo creo que eso es en cuanto a la formación. Después, en Nicaragua los discapacitados, hay una ley de los discapacitados que se parece, me imagino, a muchas de las leyes en América Latina, y se ha hecho algún trabajo de lograr accesos a los discapacitados. No está tan bien trabajado todo eso. Hay muchos lisiados de guerra que son atendidos por organismos no gubernamentales, pero no sé a profundidad toda la ley y todo esa área del desarrollo, pero sé que que sí se atiende a los discapacitados.
Después estaba hablando la compañera que decía que por qué, se preguntaba que por qué llevar la guardería, cuando en el país de las mujeres yo llevaba las guarderías al trabajo, porque creo que es más realista, ¿no? Que en el país de las mujeres explota un volcán y el volcán genera un humo tóxico durante 3 días, y cuando se va el humo, los hombres se dan cuenta que se sienten muy suaves y dulces y todo, y resulta que se les ha bajado dramáticamente los niveles de testosterona, que el humo del volcán tuvo un efecto sobre ellos. Entonces aceptan todo, y así es como las mujeres se apoderan del país prácticamente y los mandan a la casa, porque ellos están muy cansados y además dicen, ya ustedes han trabajado mucho, ahora nosotros queremos hacer esto solitas, porque donde hay un hombre todo se enreda. Entonces los mandan a la casa a descansar a todititos. Los hombres del Estado no dejan ni un chofer ni un jardinero. Y para poder estar solas y poder no tener la crítica masculina encima, entonces, pero la forma en que se soluciona lo de las madres que quieren ser madres y que quieren ser amas de casa es que ellas, las que tienen vocación maternal, trabajan también en los barrios, se forman pequeñas guarderías por barrio. Entonces las mujeres que quieren ir a trabajar se ayudan, las que se quieren quedar en la casa ayudan a las otras que quieren ir a trabajar, y el gobierno suministra ciertas facilidades para que se creen guarderías en las casas de las que se quieren quedar cuidando niños, que es perfectamente aceptable. Yo creo que lo que ella planteaba de la libertad de cada quien de hacer lo que sienta que quiere hacer es sumamente importante. Yo creo que dentro del feminismo uno de los grandes problemas que hemos tenido es la intolerancia con las demás. O sea, que todo lo que acusamos a los hombres también nos lo hacemos nosotras mismas. También somos bien intolerantes y tenemos no sé, que yo a veces siento que queremos avanzar sin darnos cuenta que la cultura, los cambios culturales, como este cambio de las mujeres, son cambios que llevan bastante tiempo, y que eso no quiere decir que no luchemos y que no seamos militantes, pero entre nosotras tendríamos que tener mayor capacidad de escucharnos y de respetarnos. Eso Bueno, quisiera resaltar la propuesta que tú hacías desde la Unión de Ciudadanas. Me parece es un ejemplo de las cosas que para mí, yo soy lo más pragmático del mundo, y eso no quiere decir que uno no sea analítico, que uno no sueñe, todo eso, no, pero yo soy pragmático. Me parece muy importante, ella está haciendo una propuesta concreta, dice, nosotras hace mucho tiempo desde Unión de Ciudadanas venimos trabajando en ciudadanía, juntémonos ahorita y potenciemos eso. Así es que vamos creando esas bolas de nieve, que a cada cosa le vamos metiendo algo que nos agregue en lo que es nuestro derecho, en lo que es buscar nuestra autonomía y el reconocimiento, no que nos lo den, exigirlo. Entonces, me parece muy importante, es un ejemplo que quería resaltar de lo que tú planteaste, porque me parece que esas cosas nos ayudan a, como yo decía en la práctica, ir llevando los sueños que afortunadamente personas como tú nos están motivando para tenerlos, que me parece muy importante. Un segundo punto también que se tocó ahorita, que tocó Sandra, hubo unas cosas que yo no dije en la conferencia, porque es que uno siempre hace una conferencia para 25 minutos y como empieza a mirar a la gente y como que le interesó, uno profundiza sobre eso y se le queda la mitad de las ideas. Pero ustedes han dado muchas de esas y les agradezco, y de eso se trataba. Y hay un punto que tú dices, bueno, ¿y qué es lo que le aporta esta economía del cuidado? Pues le baja todo el costo, porque eso sin pensión. Mire, el trabajo remunerado da pensión, primas, vacaciones, jubilación. No es que diga que tenga que ser así, pero el trabajo doméstico que crea valor nunca tiene derecho a eso. Entonces le está bajando todos esos costos, que las empresas pagan esos costos, y muchos son subsidiados con los impuestos. ¿Sí? A lo del hogar muy poco de ese tipo de trabajo, otras cosas, pero ese tipo de trabajo no. Entonces me parece muy importante eso. Y la
la encuesta del uso del tiempo empieza a dar bases para poder medir eso y para poderlo cuantificar. Todavía no propone la cuantificación. Sobre la cuantificación hay muchos debates, pero ya también hay muchas metodologías, pero por eso es tan importante, digamos, entonces en ese sentido se plantea que la encuesta es una primera fase y tenemos que estar encima del DANE y encima del gobierno para que no se quede ahí, sino para que sigamos avanzando, porque hay emociones que dan sobre lo de las mujeres, entonces se lanza una ley y pum, se queda quietica. La ley de jefa de hogar, por ejemplo, de factura femenina, la tenemos quietica. ¿Por qué la ley de violencia de género ha avanzado? Porque ha habido una mesa que ha estado y ha estado y ha estado. Entonces, en eso no podemos bajar la guardia, como les digo yo, nadie nos va a dar la ciudadanía si no la luchamos las mujeres. Podemos tener hombres solidarios, sí creo, pero quienes hacemos la lucha básica somos las mujeres. Otro punto que quería plantear ahí también es cuando se plantea, y la colega, la feminista artesanal, hace una reivindicación, el problema es el contrario. Tú estás haciendo una reivindicación, un derecho individual, tú quieres vivir así, y hay una corriente de mujeres que quieren vivir así, tienen el derecho a hacerlo. El problema es cuando nos dicen a las mujeres cómo debemos ser todas, que nos dicen que todas debemos estar en el hogar. Yo no soy madre y sin embargo me siento súper discriminada como mujer. ¿Sí? A mí no me ha impedido la maternidad nada, pero siempre me ha tocado luchar en los trabajos, he estado en medios muy masculinos, que por el mismo tipo de trabajo ellos les pagan más que a mí. Y me ha tocado casi que poner la carta de renuncia si no me pagan lo mismo. Punto. Entonces, yo lo miro al revés. Tú tienes derecho y me uno a tu llamado. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que respetarnos las diferencias. Podemos ser críticas entre nosotras y nunca perdamos ese derecho. Pero lo que pasa es que esta sociedad le pone a la mujer, un rol. Y eso yo no lo voy a permitir más. Y contra eso yo estoy. Pero que haya mujeres que quieren quedarse en la casa, por favor, eso es otro tipo de debate y muy bien que lo pones acá, porque eso es lo que nos permite ver que somos diferentes y que desde diferentes orillas, pero a nadie cortarle la libertad ni la autonomía. Ese es el principio básico que defendería desde el feminismo. Y por último, lo que planteaba la colega de la CUT me parece también que es cómo se hace esa articulación y que hoy en día tenemos que decir Estado, mercado, sectores sociales, sectores sindicales, todo este tipo de sectores y hogar tenemos que trabajar en conjunto. Es que la maternidad no es una función única de la mujer. Lo único que los hombres no pueden hacer es parir hasta ahora y alimentar del pecho, porque ellos, cuando la mujer se saca la lechecita, ellos pueden dar tetero. Son las dos únicas cosas que podrían ser temporales, pero el resto todo es redistribuible, ¿sí? Con la sociedad, con las guarderías trayéndolas pueden ser en el barrio, pueden ser trayéndolas, es importante. Mire, en la Universidad Nacional una cosa que se veía es que muchas mujeres jóvenes pueden estudiar, que fueron madres jóvenes porque tienen una guardería allá. O los padres, porque en eso hay ciertos cambios, digamos, en las nuevas generaciones, o los padres que estudian en la Nacional llevan las hijas allá y las compañeras estudian en otros sitios. Entonces, bueno, lo que yo digo es que hay un semillero de ideas. Si ustedes han planteado cosas de esas, que sobre lo que tenemos, hay muchas ideas y tenemos que seguirlas trabajando. Y yo sí diría, afortunadamente y ojalá, desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá, desde la Secretaría de Integración Social, que me parece muy novedoso lo que están haciendo, poder seguir canalizando esto y seguir creciendo, que no se quede en un evento. Bueno, vamos a hacer la última ronda de preguntas para tener la última ronda de respuestas. Hay muchas manos. Yo quisiera hacer la primera, ya que tengo el micrófono. Lo planteó Yoconda en el tema del poder ejercido por las mujeres de otra manera. Y me parece que ese es un punto de debate, o sea, que no estaba aquí planillado, pero que es muy provocador. Y es precisamente ese cuestionamiento del poder, ¿no es cierto?, del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, y cómo todo este trabajo desde el cuidado, digamos, si nos permite ejercer o no esa ciudadanía, ¿no?, a las mujeres. Tiene en primer lugar la palabra Isabelita. Nos vamos a ir por este lado y luego nos devolvemos por acá, ¿no? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Camacho Posada. Soy
trabajo en Fundar, la Fundación de Apoyo Comunitario. Es una organización de segundo grado que agrupa varios jardines en Bogotá, y que iniciamos nuestro trabajo un poco como lo decía Yoconda, desde el cuidar desde nuestras casas a algunas otras niños y niñas para que sus madres pudieran salir a trabajar. Desde ahí nosotras empezamos con el cuidado, pero eso no se ha quedado ahí, se ha quedado en una reflexión del trabajo pedagógico que tenemos que hacer con los niños y las niñas y del papel de nosotras como educadoras y como ciudadanas. Hemos entonces trabajado también por la educación de las educadoras, de las mujeres que trabajamos al frente de los jardines comunitarios. Hemos trabajado porque haya un salario digno cuando uno sale de su casa al Estado. El Estado tiene que contribuir con ese trabajo. Lo luchamos y luchamos por el salario digno y por, digamos, un bienestar de las mujeres. Por otra parte, también hemos hecho formación en pedagogía para otras mujeres y una reflexión también que como ciudadanos no solo tenemos que cuidar, sino decirle al Estado qué es lo que tiene que hacer con respecto tanto a las mujeres como a los niños y niñas que cuidamos y las familias que están alrededor. En ese sentido, nosotras trabajamos con padres y madres de familia en todo lo que tiene que ver con prevención de violencias, ¿sí? Y participamos en la construcción de la política pública de infancia y en la política pública de mujeres y género. Fuimos realmente bien activistas y en este momento seguimos en los territorios luchándonos, porque esto que nosotras hemos logrado como mujeres, lo logren otras, ¿cierto? En un ejercicio ciudadano de mirarse con derechos y de mirarse como mujeres en la sociedad. En ese sentido, nosotras seguimos luchando. Y yo sí tengo una pregunta. Cuando nosotras hicimos mucho trabajo comunitario gratuito, es decir, nosotros empezamos más o menos 78 y hasta el 94 empezamos a lograr que hubiera un reconocimiento económico con la lucha que les contaba que habíamos hecho, ¿sí? Se paga un salario, pero en este momento hay una, digamos, parece como un pecado que las organizaciones podamos contratar, porque en este caso estaríamos viviendo el Estado, cuando durante todo este tiempo, del 78 al 94, las políticas públicas se fincaron en el trabajo comunitario de las mujeres. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mujeres y algunos hombres que nos acompañan. Mi nombre es Yolanda Moreno y con Yoconda decirle que todo lo que ella acabó de decir frente al cuidado y al aprendizaje que hacemos las personas, tanto hombres como mujeres en el hogar, tiene que construirse desde una mirada diferente, porque mi pregunta va a ver, y esto con Ana, para que veamos desde la economía, cómo vamos a hacer las mujeres para transformar el sistema de educación, porque si en la casa hacemos una tarea, en la escuela no lo destruyen, y en el púlpito no lo acaban de dañar. Entonces, si no cambiamos esos imaginarios desde la educación, y eso desde la base, como dice ya la compañera, las madres comunitarias son un ejército de mujeres trabajándole a este Estado, tratando de ayudarle a las mujeres, que no es que no queramos parir, que sí parimos, pero que necesitamos de la ayuda de las otras que quieren estar allá cuidando niños, pero las que no queremos estar allá también necesitamos de ese apoyo. Pero mientras no se cambien los imaginarios entre cultura económica y cultura educativa, definitivamente vamos a seguir cargando sobre los hombros nuestros el pecado del machismo y la mala crianza, porque mientras esos imaginarios no cambien, aquí estamos diciéndonos mentiras. Entonces, ese es el aporte que quiero hacer. Gracias. Buenos días, mi nombre es Floralba López,
Yo hoy estoy acá en representación de la Alianza de Iniciativas Mujeres Colombianas por la Paz. Venía desempeñándome en la Gerencia de Mujer y Género del IEPAC, y eso me permite a mí hacer una intervención porque, pues, afortunada o desafortunadamente, he vivido espacios de participación y justamente viví un espacio, un escenario en donde estuvimos construyendo la política económica y productiva para el 38, que estuvimos acá con Ana Isabel, discutiendo justamente cómo mirábamos nosotras las mujeres la economía en este país y en Bogotá. Y una de las preguntas que hago a Ana Isabel y bueno, a la política de economía del cuidado, es si la medición realmente sí va a aportarle realmente va a hacer algunos aportes. Yo sé que sí, pero en realidad las mujeres, y sobre todo las mujeres de los sectores populares, porque son las que más trabajan, son las que más están aportando. Y yo pregunto, no es solamente el trabajo, no es solamente reconocer el trabajo del cuidado, o sea, de cuidar personas, de nuestros hijos, de las personas enfermas, sino también ese trabajo que hemos venido realizando las mujeres, como lo decía Isabel también Camacho, el trabajo comunitario. Desafortunadamente a veces, por tener hijos, por tener circunstancias que nos obligan a veces o que nos lanzan a ser partícipes de los escenarios comunitarios por algunas circunstancias, por algunas cosas, por las necesidades de los hijos que están estudiando, por las necesidades de la salud, por las necesidades del trabajo y todo eso. Y otra pregunta que yo me hago es si, como decía Yoconda, la locura a veces, o sea, la revolución la hacemos las mujeres. Y la revolución, por ejemplo, de llevar los jardines a las empresas sería muy bueno también, porque podría la mujer también compartir un ratico de su trabajo con sus hijos. Pues los hemos dejado en los jardines, gracias a estas mujeres que se quedan cuidando hijos. Gracias a ellas. Y yo considero que es un gran agradecimiento y que el país no le ha reconocido realmente esa labor a estas mujeres. Entonces, muchas gracias. Y una cosa que me queda por intervenir es si, hablando, Ana Isabel preguntaba sobre si nosotras estamos mirando un poco, estamos haciendo la mirada sobre la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con las mujeres que hemos trabajado y que hoy en día no contamos todavía con el tiempo que se nos pide para ser pensionadas? Muchas mujeres hemos trabajado, yo me pongo como ejemplo, pero como hay el resto de mujeres, porque hemos estado en esos escenarios y hemos analizado de que muchas mujeres llegan a una edad y no han hecho aportes al seguro o a la pensión, entonces no tenemos las semanas cotizadas, no se nos va a pensionar. Esos aportes, no sé si eso, la economía, no sé si eso lo contempla la ley de la economía del cuidado. Bueno, gracias. Compañeras, hay muchas manos acá, yo les pido la mayor brevedad. Voy a dar 3 acá y luego me vuelvo con otras 3 acá para que tengamos acá. La compañera era la primera, si no le hemos dado la palabra, por favor. Bueno, hay simplemente varias cosas como sobre las que quisiera llamar la atención. Primero, a veces creo que esa metáfora, digamos, de la maternidad, que nos sirve para ilustrar los asuntos del cuidado, muestra solamente los aspectos positivos del cuidado. Pero yo cuando llamaba la atención, como sobre ese lado oscuro del cuidado, o sea, eso es algo que considero que siempre hay que tener muy presente. Porque a veces la madre puede considerar que está cuidando de su hijo, pero en verdad lo está sobreprotegiendo y cortándole la libertad sobre otros derechos a los que tiene acceso. O sea, el cuidado no es uno solo, sino que tiene varias dimensiones y creo que eso es algo que es importante. Pero que nos va a permitir mirar que ese cuidado tiene otras dimensiones, es extender la metáfora a otros espacios. A mí me parece muy interesante que aquí haya madres comunitarias que estén hablando de pedagogía, porque resulta que la educación y la divulgación y la comunicación del conocimiento científico es otra dimensión en la que tiene mucho que ver el cuidado. Eso me lleva también a decir que el cuidado no solamente es hacia personas, sino que el cuidado vincula necesariamente otros microorganismos o organismos con los que vivimos. Y sobre eso hay muchas feministas reconocidas que han trabajado, como por ejemplo Donna Haraway.
Y finalmente algo que también me pareció muy importante es que hay muchas formas de ser mujer, porque hay en este momento mujeres que están cuidando que no necesariamente son mujeres de nacimiento. Por ejemplo, la labor que realiza Brigitte Baptiste como directora del Instituto von Humboldt, todos sabemos que ella pues está como en un tránsito constante y tiene una forma de cuidar diferente, ¿sí? No es necesariamente madre, no lo hace necesariamente desde el hogar, pero está cuidando de la biodiversidad, por ejemplo. O sea, es importante siempre tener en cuenta como las dimensiones de las cosas de las que estamos hablando y dejar de lado es un poco que nos ha impuesto la dimensión de género, que es pensar en términos de binarismo. María Eugenia. Bueno, voy a tratar de ser breve. Mi nombre es María Eugenia, activista, feminista, defensora de derechos humanos de las mujeres. Yo me voy con una sensación que son varias ideas, solamente las voy a plantear y con el respeto de todas las mujeres que estamos aquí. Un poco como que la idea de mujeres es la de la mujer madre, casa, hijos, un poco como, así como que no hemos logrado trascender a mi modo de ver, por lo menos desde lo que yo me planteo, a la autonomía de las mujeres. Que eso pasa no solamente por la casa, sino por la calle, incluso por la guerra. Desde dónde y cómo asumimos las mujeres nuestro propio proyecto. Entonces, porque creo, lo que tú has planteado es importante y el libro es sugerente en el sentido de, bueno, cómo las mujeres nos apropiamos del poder, pero qué tanto nos apropiamos para que tengamos la autonomía. No diga, yo creo que sí, las guarderías, yo creo que hay que transformar unas realidades para que las mujeres, para que los niños y las niñas puedan vivir con condiciones dignas, pero creo que es importante un ejercicio de mirarnos a nosotras mismas. Y creo también que una política pública tiene que pasar por ahí, las mujeres que asumamos conscientemente lo que somos. Esa es una primera idea que yo creo que, no sé, por lo menos me la planteo yo, no quiero con esto convencer a nadie, pero creo que tiene que pasar por ahí, por la autonomía. A mí me parece también que la reflexión que hace Isabel es muy interesante en relación a las mujeres y la economía. Yo creo, hay escenarios de reflexión teórica que van avanzando en ese sentido, no solamente fuera, sino también en América Latina. Pero para mí esa mirada de la economía, de las mujeres y la economía, pasa también por una revisión seria del modelo económico. Y no solamente lo que podemos hacer allá en el hogar, y por eso puede ser, disculpen también, una trampa hablar de la economía del cuidado, porque nos quedamos allá en la economía del cuidado y qué tanto vamos transformando las relaciones de poder en el escenario de la globalización. Es decir, si no tocamos eso, no logramos transformar. Es decir, hacemos pequeños ajustes, pero no hacemos revolución. Y yo creo que las mujeres tenemos que hacer cambios profundos. Desde una lectura, y en eso lo comparto contigo, desde el feminismo. Yo creo que el feminismo aporta, pero la realidad de las mujeres enriquece ese discurso feminista en la medida en que no solamente es en la casa, las mujeres nos hemos peleado también estar en lo público. Las mujeres nos peleamos porque el salario de las mujeres y de los varones sea igual, que las mujeres tengamos condiciones dignas, condiciones de trabajo dignas. Entonces, es una mirada mucho más compleja. Creo que el aporte que están haciendo ustedes es importante, pero está mediado también por, cogemos los discursos de Naciones Unidas, nos meten en la lógica, entonces creo que queda abierto el debate. Y finalmente yo diría en relación a la estrategia, ¿cómo le llaman?, de la ciudadanía, yo diría que fortalezcamos también la estrategia de la autonomía,
porque es que con la estrategia de la cuidadanía, si no transformamos el modelo, terminamos cuidando seguramente mejores condiciones para los niños y las niñas, como es el caso de las madres comunitarias, pero no logramos que las mujeres tengamos autonomía. De verdad que mire, les pido, son las 11 de la mañana, tenemos 10 minutos más, que sean muy breves en el comentario para alcanzar a dar 2 palabras más. ¿Sí? Entonces te pido de verdad, para que las compañeras hagan una partida. Bueno, yo realmente creo que pues ya todas las intervenciones han como tocado varios puntos. Yo quería hablar pues desde el ecofeminismo como una propuesta novedosa, como una propuesta que mira hacia el cuidado y la preservación de la madre tierra, y que me parece pues que hace parte de una de las posibles estrategias de cuidadanía que podría haber. La cuidadanía, creo yo, que somos todos y todas y todes, ¿sí? Necesitamos hombres no hegemónicos, incluyentes, que se pongan el delantal, el biberón, y que nosotras también tengamos la tranquilidad de saber que ellos lo van a hacer bien, pues eso como desde la casuística. Pero no es solamente entre la relación en estos dos géneros. Yo soy edila de la localidad de Chapinero, y en la localidad de Chapinero pues es la cuna de la política LGBT dentro de muchas otras políticas públicas que han surgido en la ciudad de Bogotá. Y allí está el caso de las mujeres trans, como ahora está en varios afortunadamente. Ellas también decidieron ser mujeres y no tienen la fortuna de tener, o no, porque no tienen un útero, ¿sí? Pero pueden cuidar niños y desean cuidar niños. Y el estereotipo y la segregación muy seguramente les hace difícil ese camino como pedagogas, maestras, psicoorientadoras, etcétera, etcétera. Yo quería pues hacer este aporte porque ser mujer es una condición, pero ser madre es una elección. Y el mundo también tiene que correspondernos con esa situación de ser madre, ser profesional o simplemente no ser. Bueno, gracias. Vamos a dar aquí 3 palabras más. Por favor, muy breve. Sí, trato de ser muy breve. Soy agente comunitario, localidad Octava de Kennedy, en la cual aquí no está lo que para mí son las mujeres invisibles, que son las que se multiplican por 4 y 5, que son las mamitas cuidadoras de personas en condición de discapacidad. Todo lo más, digamos, en discapacidad múltiple, en las cuales son cuidadoras de 24 horas, no tienen sus espacios, aparte tienen más hijos, tienen sus esposos, que muchas veces por el machismo se sientan ahí, tras de que les toca atender sus personas en condición de discapacidad, y los esposos, mi hija, sírvame, tráigame, hágame, muchas veces en cuestiones económicas muy vulnerables, que no pueden salir a trabajar, miran desde sus casas a ver. Yo creo que para mí estas mujeres valen, mejor dicho, se triplican en 5, 6 y 7 veces. Entonces quiero dejar esa inquietud que tengamos estas mujeres que no pueden estar acá en estos espacios. Muchas gracias. Hacemos la hacia la mitad y otra al final y ya terminamos. Sí, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luz Marina, vengo de la Casa de Igualdad de Oportunidades de la localidad de Teusaquillo. Una localidad en la cual existen todos los estratos, estrato 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros nos encontramos en un cuello de botella porque hay políticas asistenciales frente al estrato 1 y 2, pero no para el 3, 4 y 5. Ahí, muchas mujeres nos hemos dedicado a la economía, al cuidado, hemos sido amas de casa, por circunstancias de la vida nos tocó dejar el trabajo, o por la inestabilidad laboral que hay, nos tocó también salir. A cierta edad, este modelo económico, este sistema, nos impide que ciertas mujeres, a partir de cierta edad, podamos acceder a trabajo digno, y estamos ahí que ni siquiera préstamos nos hay. Y entonces, esa economía del cuidado nos ha generado mucha pobreza y hay una inequidad en la repartición de la riqueza.
la repartición del salario. Entonces, no sé, yo pienso que también hay que hacer énfasis en la riqueza oculta frente a esas estadísticas que van a hacer, porque pues yo también soy de las que coincido que muchos sabemos que somos muy importantes, que realizamos un trabajo muy importante para la sociedad, pero no sé esas estadísticas de qué van a servir si no vienen acompañadas de políticas que realmente hagan programas a mejorar y a valorar el trabajo del cuidado de las mujeres remuneradamente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a dar respuesta porque realmente no nos alcanza el tiempo más. Me encanta que haya levantado tanto debate, es un debate que tiene que seguir, quedaron muchos temas en punta que creo que tenemos que profundizar. Yo le doy la palabra a las invitadas, luego hacemos un cierre y Yoconda nos va a regalar otro de sus poemas de cierre. Entonces... Bueno, voy a tratar de juntar cosas, pero es que salgo con una gana de seguir estudiando y trabajando esto y todo con todas las preguntas. De verdad, muchísimas gracias, ha sido súper. Yo le preguntaba a Marta que si esto estaba grabado. Con esto por ejemplo, en la mesa de economía del cuidado, vamos a volverlo a oír y a sacar cuáles son esas líneas en las que hay dudas, porque es que nosotras también tenemos muchas dudas. Entonces, es una cosa en construcción. Hay unas cosas que sí quisiera plantear, porque con sus preguntas dan oportunidades. Y es que el cuidado no es solo un tema al interior del hogar y no es solo doméstico y no es solo de reproducción, es un tema también comunitario. Yo tengo un gran ejemplo en Bogotá de cuidado comunitario, son las casas de igualdad. Sin las mujeres que están aportando tiempo de trabajo a las casas de igualdad, no funcionarían. Sin la voluntad del gobierno local, del distrital, que creó esa estrategia que para mí es de verdad la mejor estrategia que conozco de América Latina, de llevar la política y llevarla al territorio, pero sí que esas casas existieran, no existiría lo que se puede hacer, pero a mi modo de ver había que analizar ese trabajo que las mujeres están aportando, ya están recibiendo capacitación, etcétera, pero yo pienso que hay que hilar más delgadito ahí y ver ciertas reproducciones de que hacemos, pero me parece, pues, es para decirles, cuando hablamos igual, lo de las cuidadoras, por ejemplo, todo el trabajo de cuidadoras de discapacidad, entonces eso que hace y creo, mentira, eso ya lo contesté. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En la medición y en los aportes, etcétera. La medición sirve también para mostrar que hay que desnaturalizar los roles, para mostrar que ese trabajo que se está haciendo no es genético de las mujeres, ha sido impuesto y esto ya ustedes medio lo han dicho, pero pensemos que el trabajo de cuidado, y insisto aquí en el trabajo, es normalmente un trabajo que puede ser remunerado o no, pero que mucho del que no es remunerado, que reproduce la sociedad en el hogar y en la comunidad, está a cargo de las mujeres, ¿sí? Entonces eso quería hacer una... y en eso va todo lo de mirar el lado oscuro, lo que se decía, el lado oscuro del cuidado. Claro, tenemos que tener cuidado porque es que es tenaz, pero uno empieza a trabajar y es tan fuerte la ideología dominante que a uno lo va llevando otra vez a lo tradicional y devuélvase, reciba críticas, replantee. Entonces no nos dé susto, trabajemos dentro de eso, que así es como vamos creando como ideas. Otro punto que quería decir es, María Eugenia, tú tienes toda la razón, es decir, por eso se habla de la economía feminista en la ruptura y la economía feminista en la conciliación. Tenemos que trabajar en romper esos esquemas que nos reproducen. No miramos el trabajo de cuidado aislado. Y el trabajo de cuidado la economía del cuidado ha sido posible llegar a ella por todos los trabajos del feminismo y de las mujeres en otros temas. La economía ha sido una de las ciencias más duras para que se entre con este tema. Fue más fácil la sociología, la antropología. No hubiera sido posible en la economía sin todo el aporte que las mujeres y el feminismo y hombres solidarios, porque también hay unos hombres que han hecho algunas denuncias. Entonces, siempre tenemos que poner contexto. Tú nos llamas la atención sobre eso y creo que sí, y sobre el estilo de sociedad que queremos. Sí, como les digo, muchas cosas de estas aún están en construcción, pero bueno, ahí se está haciendo. Y finalmente,
no, yo quiero dejar aquí porque es que yo quiero tener tiempo para tu poema, antes de que nos saquen de aquí. Entonces, pero muchas gracias por todos sus aportes. Y yo también quiero darle las gracias porque ha sido súper enriquecedor y creo que hay que seguir discutiendo. Obviamente no tenemos todas las respuestas. El poder, estaba planteando cómo sería el poder. A mí me parece que precisamente una sociedad, o sea, gobernar para la felicidad de la gente, gobernar con un enfoque más micro y menos macro, o sea, con un enfoque más, eso es como yo lo veo. O sea, me parece que, por ejemplo, hay países como Nicaragua donde no hemos garantizado la autosuficiencia alimentaria, y para mí sería una de las primeras cosas que un gobierno debería que garantizar, que haya comida para todo el mundo. O sea, es difícil, pero creo que a mí me parece que el poder hay que reclamarlo como mujer, y que no hay que vestirse de hombre para reclamar el poder, ni pensar que no podemos ser emotivas, y que, o sea, desnaturalizarnos, masculinizarnos, creyendo que esa es la única manera de acceder al poder. Yo creo que no, yo creo que al contrario, tenemos que feminizar la política, feminizar el poder, feminizar lo que sea que haya que feminizar, porque realmente nosotras, yo pienso que esta es la era de la mujer. Ya los hombres pasaron su época en que tenían que salir defender a la tribu de las cavernas, pero ahora lo que nos toca a nosotros es ver cómo nos vamos a ingeniar para que este mundo y este planeta sobreviva. Ahora, con relación a la autonomía, yo he sido autónoma porque he tenido quien me ayude a cuidar a mis hijos. El problema de la autonomía de las mujeres no es que no sepamos quiénes somos y que no podamos identificarnos como empoderadas. El problema es que cuando tenés hijos y tenés ese tipo de obligaciones, es inevitable que eso se convierta, por el esquema social que existe, en un impedimento a tu desarrollo, en un atraso, un obstáculo, y todas las demandas que se vienen de ahí. Entonces, para mí, la razón por la que yo hago énfasis es porque podemos hablar de autonomía, empoderamiento, de lo que sea, pero a la hora de la realidad, a mí me parece que la realidad que viven las mujeres que tienen hijos en estas sociedades nuestras, en América Latina, es una realidad bien difícil. Es una realidad que las responsabiliza de esa parte de la vida que las, no sé, uno se puede rebelar. Yo me rebelé toda mi vida, pues. Yo realmente entiendo lo que estás diciendo y creo que es un trabajo a dos bandas, ¿no? Que no se puede dejar de trabajar en el desarrollo intelectual, en el conocimiento de cuáles son las raíces de esa mentalidad, en la no violencia, por ejemplo. Este problema de la violencia hacia las mujeres en este momento del mundo es gravísimo, y yo creo que tiene que ver precisamente con que estamos asumiendo otros roles y estamos desafiando los roles tradicionales. Pero esa es una cosa en la que todas nos debemos involucrar, porque realmente la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas todos los días en todo el mundo es algo horroroso, y no podemos seguirlo permitiendo. Pues una mujer tiene mucho más chance de morir asesinada por un familiar que en un accidente de carro, a nivel mundial. Eso no es solo a nivel de América Latina. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo haber estado aquí. A Marta le deseo un enorme éxito en esta secretaría, que es una maravilla realmente que tenga una secretaría de la mujer, y que todas participen de una manera respetuosa, democrática y amorosa. Mira, perdona.